Hola amigos, la cebolla pertenece a la familia de las liláceas y es una de las hortalizas más antiguas. Ya la cultivaban los egipcios, los griegos y los romanos. En la zona mediterránea no fue hasta la Edad Media donde empezó a cultivarse, siendo aquí donde se originaron las nuevas variedades. Actualmente es un cultivo extendido a casi todo el mundo. Le gusta un ambiente seco y muy luminoso. Existen muchas variedades, pero aquí me voy a centrar solo en unas pocas de ellas. Cebolla babosa temprana, cebolla blanca, cebolla valenciana para guisar y la riquísima cebolla de Fuentes. La cebolla babosa temprana es una variedad temprana, de consistencia tierna y dulce, carne blanca y piel amarillenta. El semillero lo haremos en noviembre, la plantación entre diciembre y febrero, para recolectar entre mayo y junio. La cebolla blanca, que es la que luego utilizamos para babosa, o sea, los calçots, se planta al mismo tiempo que la babosa temprana, pero la recolección es un poco más tardía, entre junio y julio. La cebolla valenciana para guisar, que la plantaremos en abril y mayo. Y nos queda la riquísima cebolla de Fuentes, que se planta al mismo tiempo que la valenciana. Le gustan los suelos profundos, sueltos, con buen aporte de estiércol bien descompuesto, a ser posible incorporado en el otoño anterior. Tolera bien el terreno algo arcilloso y le va de maravilla plantarlas detrás de cultivos de cereales. Necesita bastante potasio y nitrógeno, pero el exceso perjudica a la conservación del bulbo. Podemos hacer un semillero unos 40 o 50 días antes del trasplante. Ver cómo hacer semilleros primera parte. Aunque para poca cantidad no sé si vale la pena. Quizás sea mejor comprar las plantas en un vivero. Plantación. El trasplante es el método más usado. La plantación es muy similar a la de los puerros. Podemos hacerla en surcos o en eras. La distancia entre líneas entre 30 a 40 centímetros y entre plantas unos 15 centímetros. La cebolla temprana y la blanca, que luego dejaremos para babosa, tiene un buen margen de plantación, desde el mes de diciembre hasta marzo. Lo que ocurre es que si la plantamos en diciembre, tiene que aguantar todos los hielos, y a pesar de que son muy fuertes, con las temperaturas tan bajas, prácticamente no vegetan. Así que febrero es un buen mes para su plantación. Podemos hacerla al aire libre. Creo que es más sana esta forma. O bajo plástico negro. Yo alterno las dos, ya que bajo plástico negro me evita las molestas escardas de este cultivo. Así que una vez hechos los agujeros y sujetado el plástico con la tierra, procedo a su plantación, bien con un plantador o con un jadico pequeño. No hace falta introducirlas mucho en la tierra, solo la raíz. Antes he recortado las colas como se ve en estas fotos. Es bastante sensible al exceso de riego. Después de plantar, sí que hay que dar un buen riego. Luego, cada 10 o 12 días, y en los últimos 20 o 30 días antes de la recolección, hay que suspenderlos, pues si no, hay peligro de que se pudran.
Durante todo el mes de abril y parte de mayo podemos plantar esta exquisita cebolla dulce de Fuentes. Su origen procede de la comarca de Fuentes de Ebro, Zaragoza, y está considerada como una de las cebollas más exquisitas, sobre todo para ensalada, por su ausencia de picor, aunque también es muy rica asada al horno. El único problema que tiene es que se conserva bastante mal. Esta variedad la planto directamente en la tierra. Recolección. Cuando veamos que las cebollas cambian de color y empiezan a secarse las hojas, es el momento de arrancarlas, bien con la mano o con la azada, dejándolas 4 o 5 días al sol para que se sequen. 15 o 20 días antes de arrancarlas, les va bien pisar las colas, para que el bulbo engorde un poco y gane en peso. Luego las recogeremos y las guardamos en un sitio fresco y ventilado. También se pueden trenzar como los ajos. Bueno amigos, pues esto es todo. Nos vemos en la próxima.